Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la acción de la cúrcuma como un aliado para nosotros frente al dolor. ¿Qué quiere decir esto? Pues la cúrcuma tiene un efecto impresionante en los pacientes con cualquier tipo de dolor. Lo vamos a empezar a ver ahorita. Primero, como siempre, me gusta explicarles un poquito de la fisiología y durante esto vamos explicando cómo es que la cúrcuma actúa o cómo es que la cúrcuma trabaja. Primero vamos definiendo qué es el dolor. Bueno, pues el dolor como tal es una manifestación o una expresión sensorial que puede ser de tipo emocional o físico, ¿sí? Y de manera desagradable. No conozco una persona que diga, qué rico que me dolió todo el cuerpo, ¿verdad? O me quemé, sentí súper rico. Normalmente es una sensación desagradable y se va a estar asociada a un daño tisular real o potencial. Normalmente siempre va a existir una lesión. Y nos dice que el dolor es igual o está en relación a la activación de algo que tenemos como nociceptores o una activación nociceptiva. Estos nociceptores son neuronas o son neurotransmisores que vamos a encontrar en el tallo cerebral, en la corteza cerebral, en el tálamo, en la parte de la médula, que son las vías que nos van a comunicar precisamente el estímulo doloroso. Nos dice que estos nociceptores son un sistema neurológico que va a transmitir la información sobre todo del daño que ha tenido o que ha efectuado algún objeto, alguna sustancia química, alguna exposición térmica que nos va a transmitir hacia el cerebro y el cerebro nos va a regresar el impulso. ¿Para qué nos regresa el impulso del cerebro? Nos lo regresa como un mecanismo de protección o supervivencia. Nos dice que es un sistema dinámico y es un sistema plástico. También nos habla que hay variabilidad o hay personas que tienen un índice de tolerancia mayor al dolor que otros. Hay personas que pueden traer el brazo totalmente fracturado y están tranquilos como si nada hubiera pasado. Y hay personas que quizás solo tienen un pequeño rasguño en la piel y ya sienten el dolor como si se les hubiera desbaratado la articulación o el hueso. Esto depende mucho del tipo de nociceptores que tiene cada persona. Por eso es importante que también nosotros aprendamos a evaluar esto. También nos habla que van a tener una función o va a tener una diferenciación entre un tipo de dolor agudo y un tipo de dolor crónico. ¿Por qué? Porque el dolor crónico es esta exposición continua a los estímulos dolorosos que el cerebro va empezando a producir más bien inflamación y esta inflamación se queda de manera permanente que ya es poco perceptible a menos que vuelva a existir un estímulo. Para ello nos dice que la fisiología nos habla precisamente de que primero debe de existir un agente traumático o un agente expositor hacia el estímulo del dolor. Nos dice que esto va a ser a través de las vías precisamente de esta palabra que van a escuchar a lo largo de esta conversación o de esta charla, que son nociceptores o nocicepción. Y nos dice que esto se va a encontrar en la parte de la médula y que esta va a transmitir la señal del dolor a nivel del sistema nervioso central. Específicamente hablamos del sistema límbico, de la corteza sensorial o la corteza cerebral y el tálamo. Aparte de eso, nos habla que esto va a exacerbar o va a inhibir el estímulo del dolor o la percepción que tiene la persona del dolor. Esto se va a generar y va a hacer la percepción consciente de lo que es el dolor. Hay personas que te pueden decir, tengo un dolor punzante, tengo un dolor cortante, tengo un dolor penetrante, tengo un dolor ardoroso, tengo un dolor cálido, o sea, son diferentes tipos de percepciones de la persona y esto va a ser a partir de experiencias previas. También nos dice que posterior a esto se produce la expresión conductual del dolor. Estos son gesticulaciones o movimientos que el cuerpo hace como un mecanismo de inercia o defensa ante un estímulo de dolor. También nos dice que es donde nosotros podemos actuar como terapeutas
ya que esto nos va a dar una manifestación clínica. No es lo mismo que una persona me diga, tengo un dolor pulsátil a un dolor punzante. Son totalmente diferentes. Y de eso depende, y también depende de la zona, el tipo de tratamiento que yo voy a implementar en el paciente. Aparte de eso, nos dice que puede haber muchos factores que pueden estar involucrados en cómo el paciente percibe o manifiesta el dolor. Estos pueden ser de elementos de tipo social, de tipo psicológico o de tipo culturales. Existen, o como bien ustedes quizás han visto en algunos documentales, que hay muchas tribus que practican precisamente la tolerancia al dolor como un mecanismo de evolución. Entonces ellos se preparan precisamente para tolerar este dolor. Y es donde los nociceptores empiezan a tener una programación donde van a inhibir de manera natural estos estímulos que quizás el común de las personas pudiéramos tener extremo dolor. Aquí en esta imagen se las quise poner porque tenemos la diferenciación entre un dolor agudo y un dolor crónico. No solo es el tiempo, sino la vía que se utiliza para poder percibir o que la persona sea capaz de presentar el cuadro clínico y la diferenciación entre agudo y crónico. Bueno, pues del lado izquierdo tenemos la parte donde en esta zona precisamente empieza el estímulo. Aquí es un clavo el cual se está tocando la planta del pie, entonces el cuerpo lo resiente o lo siente ese pequeño estímulo, viaja hasta la médula, de la médula viaja a la parte del tálamo a la corteza cerebral y va a hacer un impulso como una respuesta del sistema nervioso a la parte de la integridad del tejido o de la parte física, que es normalmente esto que hacemos, ¿no? Tocamos una superficie caliente, cuando nosotros la tocamos, por inercia inmediatamente levantamos la mano. Eso se da gracias a que la corteza motora, la corteza cerebral, regresa el impulso a la médula y entonces lo cambia a un estímulo que en medicina conocemos como un potencial de acción que se lleva a cabo en los músculos y hace esta respuesta, ¿sí? Eso se da en cuestión de segundos e incluso minutos. Y en la parte donde hablamos del dolor crónico, hablamos que siempre, como es un dolor crónico, hay una exposición constante, una exposición de tipo físico-mecánica. ¿Qué quiere decir? Movimientos naturales que tiene el ser humano, pero que los hace rutinariamente. Esto empieza a producir una inflamación que llega el estímulo a la médula cada vez que volvemos a tener ese impulso o cada vez que nosotros hacemos ese movimiento o ese efecto físico-mecánico, y la médula lo recibe como, es que me duele la cadera, es que cada que me agacho me duele la rodilla, es que cada que brinco me duelen los talones. Entonces hay un recuerdo de la médula en ese impulso y lo manda directamente a la corteza sensitiva, ya no pasa al tálamo, ni tampoco al tallo cerebral, ya solo se queda de la médula a la corteza sensitiva. Y esto nos va a provocar que la corteza sensitiva nos diga, sí, es algo que ya tenemos por más de 6 meses, ¿sí? O tenemos por más de 15 días, más de 3 meses, 1 mes, 2 semanas, 3 semanas. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a sufrir ansiedad, depresión, trastornos del sueño e incluso puede verse afectado hasta una alteración de la línea. Para ello, nosotros vamos a tener 2 clasificaciones. Una clasificación que nos habla de los nociceptivos, o sea, los dolores nociceptivos, que a su vez van a tener una subclasificación que va a ser de tipo somático y de tipo visceral. Cuando nosotros hablamos de un estímulo, un dolor nociceptivo de tipo somático, tenemos los traumatismos, o sea, todo aquel impacto que de manera inmediata me genere una molestia o un dolor. Vamos a tener todos aquellos lesiones o exposiciones a temperaturas ya sea elevadas como el frío o la parte del calor. Y vamos a tener también la parte de inflamación, porque por ende siempre que tenemos un traumatismo, vamos a tener una inflamación. Y si hablamos de viscerales,
vamos a tener isquemias, vamos a tener distensión y también la inflamación. ¿Qué más tenemos? En la parte donde hablamos de neuropáticos, tenemos que también tiene una subclasificación que va a ser secundaria a una lesión previa del sistema nervioso central o una que sea de tipo funcional. La lesión de tipo nervioso normalmente son dolores referidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dicen, hace mucho tiempo tuve un accidente vehicular y el famoso latigazo, ¿no? Entonces, normalmente me duele el cuello, pero me duele del cuello hasta la cadera, ¿sí? Entonces es un dolor referido que viaja de un lugar a otro, abarca una gran trayectoria del sistema nervioso. Y cuando hablamos de tipo funcional, pues normalmente se considera que son sin causa aparente y se puede relacionar o está altamente relacionado con la psicogénesis o la psicopatología, que quiere decir que hubo previamente una cuestión emocional o una cuestión bioquímica precisamente que lleva las emociones y produce ciertos tipos de dolores. Entre ellos, por ejemplo, actualmente tenemos una patología que se da mucho y que se asocia mucho a las emociones, que es la fibromialgia, que es dolor generalizado o puede ser específico en ciertas zonas del cuerpo y que la persona dice es que entre más estrés tengo, más dolores me produce, más incapacidad se vuelve esta enfermedad. Aquí les puse una tablita pequeñita donde vemos la clasificación según la duración, según la patogenia, según la localización, según el curso, o sea, hacia dónde viaja, y la intensidad. Si hablamos de duración, tenemos un dolor agudo o crónico, que ya vimos un poquito de ellos previamente. Hablamos de la patogenia, hablamos si es un dolor nociceptivo, que también ya hablamos un poquito de ellos, un dolor neuropático o un dolor nociplástico. ¿Qué es un dolor nociplástico? Nos dice que son dolores que no tienen un origen nervioso ni una causa nociceptiva. Son procesos naturales potencialmente dañinos y que son atribuibles específicamente a patologías. ¿Cómo qué patologías? Un dolor nociceplástico podría ser las neuropatías diabéticas, podría ser la insuficiencia cardíaca congestiva, podría ser el hígado graso, que de repente produce ciertas punzadas por la patología. Ahora, cuando hablamos de localización, hablamos de tipo somático, hablamos de tipo visceral, que ya las vimos también un poquito. Cuando hablamos de curso, hablamos cuando son irradiados o son referidos. Aquí de repente nos llegamos a confundir un poquito y quiero hacer la pausa para poderlo aclarar y que a ustedes les quede mucho más claro. Cuando hablamos de irradiado, nos dice que son dolores que se producen en una zona y de ahí recorren toda una terminal nerviosa y viajan. Normalmente el dolor de tipo herpético corre todo el camino del nervio, por eso se le conoce como cinturón o fajilla. Y cuando hablamos de un dolor irradiado, perdón, referido, nos dice que es el dolor que se propaga produciendo a distancia de su origen o causa inicial. Yo tuve un traumatismo en la rodilla, pero de la rodilla se me va hasta la cadera. Eso es irradiado, o sea, es tanto la inflamación y el dolor que tengo en la rodilla que ya me está llegando a afectar hacia otra zona lejana hacia donde fue el traumatismo. Después tenemos los de curso, perdón, tenemos los de intensidad. Estos de intensidad nos dice que son por parámetros de referencia o puntuación asociada al dolor. Es lo que les platicaba hace ratito. Hay personas que pueden tener un índice de tolerancia al dolor más elevado que otras personas. Entonces, normalmente nosotros en la clínica preguntamos, el dolor que usted siente, siendo el 10 el más fuerte que ha tenido en su vida y 1 un dolor muy ligero que pasa o que va y viene, pero no es incómodo, este dolor que está presentando actualmente, ¿qué puntuación le daría? Ya la persona te da una puntuación, porque acuérdense que esto es de manera subjetiva. ¿Tenemos escalas del dolor a nivel clínico? Sí, pero solo son de receptores. Y son muy pocos los laboratorios que hacen este tipo de estudios. También en la clínica tenemos otras valoraciones
donde a veces en los niños es complicado esta parte de la numeración y les ponemos caritas, como cuál carita de estas te sientes, ¿no? Entonces ya les enseñamos unas caritas y ellos nos señalan. Hay varias escalas para evaluar el dolor. Ahora, ¿qué son los nociceptores? Bueno, pues los nociceptores son unas terminaciones nerviosas que están libres de neuronas periféricas sensitivas. Solo van a transmitir la información. No van a sentirla, solo la van a transmitir. Y nos dice que están ubicados en la piel, en los músculos, en el tejido conectivo, en los vasos sanguíneos, en las meninges y en la pulpa dentaria. ¿Quién de aquí no ha tenido un dolor extremo por quizás una pieza dental, una muela o un diente o un colmillo picado? Es un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque su intensidad es mucha por los tipos de nociceptores que tienen. Aparte de eso, nos dice que son responsables de los estímulos nocivos de tipo mecánico, de tipo térmico o de tipo químico. También nos dice que tienen una adaptación escasa o nula. ¿Qué quiere decir esto? Tú sientes el dolor, se va. Después puede venir otro tipo de dolor y se va. Queda la memoria, pero no se va a quedar por siempre. Y para eso, el cuerpo tiene algo que puede regular o no y llegar a esto que es la hiperalgesia. ¿Qué es esto? Es el aumento de la sensibilidad de los receptores para el dolor. Son estas personas que hasta un pellizquito ligerito les va a doler exageradamente. Después tenemos esta otra tabla que nos dice que las reacciones van a ser de manera individual y va a depender del sustrato funcional, o sea, va a depender del sistema nervioso o hace referencia precisamente a la capacidad y la posibilidad de respuesta del sistema nervioso del paciente para poder estimular o expresar este dolor. También tiene que ver mucho con experiencias pasadas. ¿Qué pasa? Normalmente cuando nosotros le hablamos a una persona te vamos a poner una inyección, automáticamente el paciente se pone nervioso. ¿Por qué? Porque quizás tuvo experiencias pasadas donde cualquier inyección o como cualquier inyección produce dolor. ¿Por qué? Porque vamos a introducir una aguja. Entonces el cerebro recuerda y lleva ese estímulo aunque nosotros todavía no hayamos efectuado el hecho de haber inyectado al paciente. ¿Qué más nos pasa? Tiene que ver también con la capacidad de anticipación. ¿Cuál es la capacidad de anticipación? Muchas veces ni siquiera has tenido la experiencia con agujas, ni siquiera es que de niño o de adolescente tuvieras que pasar mucho por el proceso de estarte inyectando por diferentes patologías, pero el hecho de tú haber escuchado o haber como sociedad mencionado que no, es que las inyecciones son buenas, pero son muy dolorosas, el hecho de que tú escuches la palabra dolorosa puede predisponer a tu cuerpo para poder activar eso mucho antes de que sientas el dolor. También puede ser de factores culturales, como ya lo platicábamos hace rato, o de factores ambientales. Para ello, el cuerpo utiliza estos mecanismos. Utiliza primeramente o primariamente un mecanismo de transducción, uno de transmisión, uno de modulación y uno de percepción. Cuando hablamos de transducción, nos dice que es la conversión del estímulo que es potencialmente nocivo, o sea, es potencialmente peligroso, y lo convierte en un estímulo electrofisiológico o lo cambia a la electrofisiología. Esto es precisamente el potencial de acción, donde nosotros vemos que hay ciertos reactores bioquímicos o ciertas reacciones bioquímicas que precisamente van a hacer que nosotros retiremos la extremidad o la zona de dolor, queramos retirarla de donde se está lesionando. Si hablamos de la transmisión, nos dice que va a ser un envío ya de la electrofisiología hacia la información codificada de manera periférica hacia la parte central, que es la parte del tálamo, de la corteza cerebral, de la médula, y que va a seguir esta vía para poder proteger la extremidad que está en riesgo o la zona que se pone en riesgo. Si hablamos de una modulación, vamos a tener tres tipos de modulación. Tenemos la periférica, tenemos la espinal y tenemos la supraespinal. Nos dice que estos son procesos que se van a modificar
dentro del funcionamiento de la vía, sobre todo de la vía nociceptiva o de nocicepción, y esto va a ser para desarrollar un nivel a la capacidad del cerebro y a la capacidad de la extremidad para poderse mover y poderse retirar del dolor. Al final, vamos a tener la parte de la percepción, donde es la transducción, la transmisión y la modulación, nos van a dar el estímulo del dolor o lo que ya nosotros sentimos o ya expresamos como un dolor. Nos dice que en esta puede ser una única fase, como lo veíamos en lo crónico, y que puede existir por sí sola o puede ser necesaria para que se produzca toda la cadena del dolor. Lo que les explicaba anteriormente, muchas veces no hemos tenido la experiencia con ciertos tipos de dolores o ciertos tipos de traumatismo, pero el hecho de verlo y ver el sufrimiento de la persona que está enfrente de mí me hace de cierta manera que mis receptores nociceptivos tengan este estímulo de dolor. Para ello debemos entender cómo funciona esto. Bueno, pues primero se activan los nociceptores que pasan a la médula espinal, de la médula espinal pasan al tálamo y del tálamo pasan a la corteza cerebral. ¿Qué va a hacer? Primero se activa la transducción, luego la modulación periférica, después la modulación espinal. Hay una transmisión donde va a haber una modulación de supraespinal y entonces se produce la percepción. O sea, entonces es cuando yo digo, au, me duele. ¿Qué es la percepción? Bueno, pues la percepción es el dolor de la experiencia subjetiva que es el producto de la activación integrada o de la integración de diversas estructuras del cerebro. Lo decíamos, la parte de la corteza cerebral, el tálamo, el tallo y la parte de la corteza sensitiva y la motora. ¿Por qué? Porque necesitamos reaccionar. Y nos dice que es suficiente la actividad del sistema nervioso central para que esto sea una excitación del dolor o pueda producir el estímulo del dolor. Recordemos que el cerebro no duele, el cerebro solo recibe la información y la transmite. También nos dice que hay aspectos sensoriales y de parte discriminativas, sobre todo en la corteza sensoriomotora o sensorial, que nos va a activar o inactivar estos estímulos. ¿Para qué? Para podernos defender. También nos dice que hay aspectos afectivos del dolor que se van a encontrar en la corteza del cíngulo anterior y la ínsula. Recuerden que la ínsula es esta pequeña partecita del cerebro donde nosotros manejamos y controlamos las emociones. Quien ya haya visto la película de Intensamente puede recordar que también donde ellos manejaban su control que tenían también se llama ínsula, pues hace referencia precisamente a esta parte del cerebro que es donde se hace el control de la ira, de la tristeza, del asco, del enojo, de la tristeza, de la alegría, de todas estas emociones que podemos expresar. Y eso también tiene mucho que ver con la capacidad de la tolerancia o la poca tolerancia al dolor. También nos dice que va a haber sustancias halógenas y sustancias del sistema analgésico. Nosotros por naturaleza o por parte bioquímica del cerebro tenemos sustancias analgésicas. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro tiene ciertas sustancias que pueden inhibir los procesos del dolor o que van a reaccionar, que justamente aquí es donde entra la cúrcuma, que van a reaccionar en simbiosis o sinergia para poder inhibir precisamente todos estos procesos de estímulo de dolor. Hablando de las sustancias halógenas, nos dice que estas inducen la activación de las terminales nociceptivas, sobre todo las aferentes, y que van a producir un potencial de acción que se va a propagar hacia el sistema nervioso, sobre todo el central, a través de la médula espinal, el caminito que vimos al principio. Y hablando de las sustancias analgésicas, nos dice que esta va a ser la encefalina y la serotonina. Son precursoras de tranquilizar o de relajar precisamente este camino o esta hiperexcitabilidad que nos lleva al dolor y la va a relajar. Nos dice que la encefalina va a propiciar la inhibición presináptica y posináptica, sobre todo de las fibras para el dolor, que las conocemos como fibras tipo C y fibras tipo A delta.
y estas van a hacer una sinapsis, sobre todo que está en la parte antedorsal. La cúrcuma actúa específicamente sobre estas dos, la encefalina y la serotonina. Por eso es que cuando nosotros le damos a un paciente la cúrcuma, el paciente siente una mejoría increíble. Y hablando de la parte de las dosis, pues tenemos dos tipos de dolores. Recuerden, tenemos el de tipo agudo y el de tipo crónico. Si hablamos del tipo agudo, tenemos que el adulto se le da una cápsula cada 8 horas. Esto puede ser por un periodo de 3, 5 o 7 días. En el adolescente, una cápsula cada 12 horas. Y en el pediátrico les recomiendo que utilicen gotas. Gotas de 2 a 5 gotas cada 8 horas. Si hablamos de un dolor crónico, hablamos una cápsula cada 12 horas. Igual puede ser, ahora sí, hasta un mes, 2 meses, dependiendo de la mejoría de la persona. Y hablando del adolescente, le damos una cápsula cada 24 horas, ya que ellos tienen un proceso de reparación mucho mayor, ¿sí? O más acelerado. Y en el pediátrico nos vamos de 3 a 5 gotas cada 24 horas. Aquí les quise aclarar un poquito que se recomienda iniciar con una dosis de una cápsula cada 4 horas el primer día en caso de dolores crónicos agudizados. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que te pueden decir, yo tengo un problema de ciática desde hace 5 años, pero de hace un mes hacia acá se me ha agudizado muchísimo, ya no lo tolero. Esos pacientes hay que bajar la inflamación, que lo hace la cúrcuma, lo vimos en la primera charla que tuvimos, pero aparte tenemos que trabajar sobre los nociceptores del dolor. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo doble. Trabajamos sobre la inflamación y trabajamos sobre los sensores del dolor. Por eso es que recomendamos una cápsula cada 4 horas el primer día y después ya se pueden ir con las dosis anteriores o 5 gotas cada 4 horas, dependiendo de si tienen gotas o tienen cápsulas. O la segunda opción que tenemos es que podemos preparar con 20 gotas de cúrcuma y 20 gotas de jengibre en medio litro de agua y que el paciente esté tomando cada hora por 3 días en caso de dolor crónico agudizado. Estas son algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido en pacientes con fibromialgia, en pacientes con esclerosis múltiple, en pacientes con artritis degenerativa, artritis juvenil, espondilitis anquilosante, que son enfermedades que provocan demasiado dolor en el paciente. Bueno, Daniel, pues esto sería lo que tenemos, que les dejé como siempre, bibliografía que pueden revisar para tener un poquito más de información. Por mi parte, eso sería todo de la presentación. No sé si tengan alguna duda. De hecho, había visto un video, Susana, y me llamó la atención porque hablaban de un estudio médico, nada más que me hace falta buscar ese estudio, que hablaban precisamente de que lo comparaban con el ibuprofeno, ¿no? Y recuerdo que en este estudio médico específicamente hablaban de artrosis de rodilla, pero decían que era 5 veces más potente usar la cúrcuma, pero sin daño hepático. Dije, bueno, ya necesito ver que no le hayan exagerado en el video porque pues también tenía su marketing, pero lo hablaban de las diferencias de cómo tratar dolor de forma natural y sin daño hepático, ¿no? Que al contrario nos va a ayudar a depurar ciertos metales pesados. Entonces se me hace muy interesante, sabía del poder, pero no a ese grado que fuera tan potente comparándolo con el fármaco, yo creo que de los más usados, ¿no? Como el ibuprofeno. Sí, de hecho, es un estudio que, si no me equivoco, fue realizado entre el 2010 y el 2016. Te lo busco porque sí lo tengo y se los compartimos en el grupo, pero sí habla específicamente de la capacidad que puede llegar a tener comparándolo con el ibuprofeno, en cuestión del dolor, pero sí, como dices, te habla de que no es tóxico y al contrario, también te promueve la parte de desinflamación y de detoxificación del cuerpo. Es decir, sí es Sí. muy interesante. Nos están haciendo llegar las preguntas, vamos a comenzar. La primera es, ¿qué se recomienda más, gotas o cápsulas? Realmente eso es cuestión de tu paciente. Normalmente yo te puedo decir que yo en consulta utilizo más la cápsula, a menos que sea un pediátrico para poderle dosificar y poder manejar el gramaje que le quiero dar o la dosis que le quiero dar.
ya que la cápsula recuerda que la tomas y no te manches por comodidad, porque hay muchas personas que les molesta el hecho de que normalmente tomas la cúrcuma y te puede manchar los dientes, te puede manchar la ropa, te va a manchar el vaso en el que lo utilices, donde caiga va a manchar. Entonces la cápsula se hace específicamente por comodidad. La gota, a menos de que quieras, como les decía, manejar un poquito más estrictamente tu dosis. Que me digas, no, me voy de 5 gotas, me voy de 7 gotas. Hay personas que, por ejemplo, no pueden tragar la cápsula. Tuvimos un caso muy importante y especial con Saraí, que ella me decía, ¿sabes qué? Es que no puede tragar la cápsula. Yo le decía, pues que se lo ponga en un algodoncito, que humedezca el algodón, ponga las gotitas de cúrcuma en el algodoncito y se lo pongan en el ombligo. Y la persona empezó a mejorar muchísimo porque es una vía de asimilación. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, te recomiendo si usas cápsula y si usas gotas. También en gotas se prepara en spray para nosotros hacer curaciones, ¿sí? En quemaduras, en cuestión de úlceras, en cuestión de ciertas lesiones, se prepara en spray con la misma que tenemos nosotros de gotas y ya se utiliza para poder atender al paciente. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es ¿cuál es la dosis que se recomienda para una persona adulta con artrosis nada más? Te recomiendo que de manera inicial, si es mucho el dolor, tomes en cuenta precisamente, déjame, regreso. Déjenme regreso a la parte de la dosificación. Esta parte de aquí, que la tomes mucho en cuenta, donde te digo que te recomiendo, si es mucho el dolor, que inicies con una cápsula cada 4 horas el primer día, o si te va a hacer por gotas, que la prepares junto con jengibre para que tengas un mejor estímulo. Y ya después te vas, porque la artrosis normalmente es una enfermedad crónico-degenerativa y te puedes ir a la dosificación de una cápsula cada 12 horas. ¿Qué se recomienda para dolor crónico de espalda? No muy fuerte, pero sí molesto y continuo. Te recomiendo, como es de espalda y normalmente el de espalda llega a tener muchos bloqueos sensoriales, que utilices 20 gotas de cúrcuma y 20 gotas de jengibre en una botella de agua y que el paciente la esté tomando como agua de uso. Nos preguntan, en la información que viene en los frascos o cajas se dice que el proceso que se maneja de la extracción de la cúrcuma es por medio sintético. ¿Nos puede dar más detalles? Sintéticos no habla que es una cúrcuma que se hace a partir de moléculas químicas de petróleo, no. Te habla que son procesos que se van a realizar para poder llegar a disminuir la partícula a la mínima cantidad que permite el producto natural, porque si tú lo llevas a más, pues prácticamente lo quemas y lo echas a perder. Por eso habla de sintéticos, pero no es porque le metan cuestiones sintéticas, sino por el tipo de procedimiento que llevan. Sí, el proceso ya de ponerlo en biodisponibilidad en nanopartículas, ¿no? Pero siempre los productos son naturales y se busca que vengan al proveedor de la mejor, de la parte de más calidad, ¿no? Natural. Siguiente pregunta. Dosis para hígado graso, persona adulta. Dosis para hígado graso sí te recomiendo que la combines con jengibre, porque si no vas a empezar a tener alteraciones cardíacas también. Entonces te recomiendo que la dosis inicies con una cápsula cada 12 horas y en el inter metas 10 gotas después de la comida de jengibre. Nos preguntan, perdón, entré un poco tarde. La pregunta es, cuando dicen gotas, ¿es de tintura o microdosis? Saludos. Ninguna de las dos, es la misma cúrcuma, nada más que la tenemos en presentación de gotas y la tenemos en presentación de cápsulas. En realidad es la misma nanotecnología, pero la vas a ver en gotas. De hecho, cuando tú la pones en el agua, vas a ver que no es como la tintura o como la microdosis, porque la tintura y la microdosis normalmente están hechas a base de alcohol. Estas no cuentan con alcohol, son hechas a base de la misma nanotecnología. Aquí nos comparte una experiencia que una persona que tomaba ibuprofeno como dulce, dice, y llevo tiempo de tomar la cúrcuma, ya no tomo ibuprofeno.
Pues excelente, Exactamente. ahí Pues tenemos muchas el caso gracias de por compartirnos. dosis recomendada para pacientes con cáncer. Miren, pacientes con cáncer, que de hecho vamos a tener una charla específicamente de cáncer, pero en pacientes con cáncer la verdad es que yo uso dosis altas y normalmente no es el único producto que uso. Yo utilizo cúrcuma y les mando normalmente 2 cápsulas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Aparte de eso, les mando 10 gotas de jengibre después de la comida, porque esto nos ayuda mucho con las náuseas que se producen durante la quimioterapia o la radioterapia. Y utilizo el Dreaming Deep porque recuerda que una parte funcional o una parte estructural nosotros practicamos algo que se llama oncología integrativa, que es precisamente el acompañamiento de estos pacientes que llevan su proceso de quimioterapia, de radioterapia o cualquier proceso que decidan llevar y les damos complementos alimenticios que le van a reforzar para que el paciente no sufra los efectos secundarios de este tratamiento. Entonces, una de las partes más importantes para nosotros es el descanso y la recuperación del paciente con cáncer. Entonces, por eso también utilizamos el Dreaming Deep. La siguiente pregunta tiene que ver igual con la anterior. Pacientes con cáncer menores a 15 años, las dosis sugeridas. En ellos igual, porque acuérdate que cuando hablas de cáncer, hablas de una exposición reactiva de la célula que realmente pues pone en peligro la vida. Entonces, lo mismo, 2 cápsulas cada 8 horas, a menos que si sea un pediátrico y hablamos de 6 a 10 años, ahí les doy 10 gotas en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche. Siguiente pregunta. Para pie diabético, ¿qué es recomendable y cómo se prepara? ¿Se diluye en agua? Normalmente la preparación es más bien que pongas a hervir agua, porque acuérdate que como es una nanoemulsión, pues realmente es como si fuera aceitosa, ¿sí? Entonces necesitas tener un poquito de temperatura para poderla diluir, y normalmente yo recomiendo que le pongan para 1 litro de agua, ya que esté hirviendo, tres pipetazos del pomo del goterito de cúrcuma, lo dejas enfriar y ya con ese haces tus lavados en cuestión de las úlceras o las lesiones que tengas por la diabetes. La siguiente pregunta que nos hacen. Dosis específica para pacientes con ciática. Dosis específica, 1 cápsula cada 4 horas, sobre todo el primer día, y después te vas a 1 cápsula cada 8 horas, hasta la remisión del dolor, ya sea 3, 5 o 7 días, que más o menos es lo que va a tardar. Y después, si ya es muy recurrente, te vas a 1 cápsula cada 24 horas. Nos preguntan, ¿puede ayudar a personas con algún padecimiento en la piel? Sí, claro, nada más que eso cambia la dosificación. Aparte, acuérdate que también tenemos el sérum de cúrcuma, que también te ayuda con los efectos y trastornos de la piel. No solo es para la estética, sino que tiene las propiedades de la cúrcuma y está hecho específicamente para la piel, porque acuérdate que la cúrcuma mancha. Entonces, si tú quieres aplicarla directamente, te va a manchar la piel. Pero lo que sí puedes hacer es tomar 1 cápsula cada 24 horas y aparte utilizar el sérum de cúrcuma. Sí, el serum me ha tocado para procesos de cicatrización y también muy, muy rápido. O de repente una Sí, ampollita o alguna herida ahí en la cocina y veo cómo baja mucho el dolor y ya no prospera la herida o en el e, caso de ampollas. Ujú. e incluso, digo, hoy no es el tema, pero tenemos el jabón dermolimpiador que pueden ustedes hacer este clásico tres en uno, que son los 3 pasos de belleza, que utilizan el jabón dermolimpiador para lavarse la cara. Después podemos utilizar el sérum de cúrcuma y al final pueden utilizar la crema hidratante. Y eso ya es un cuidado de la piel. Nos escriben, me detectaron espondilitis anquilosante. Que ahí te vayas más a la segunda opción que pusimos, que son 20 gotas con cúrcuma y 20 gotas con jengibre, y que te lo tomes cada hora para que tengas una mejor desinflamación y detoxificación de tu célula. Porque acuérdate que la espondilitis anquilosante se considera de tipo reactiva
y generalmente puede estar ocasionada por altos niveles de estrés, lo que conlleva a altos niveles de cortisol, y esto te inflama o te hace en la parte de bioquímicos la proteína C reactiva que esté muy elevada. Entonces, realmente, si quieres tener un mejor efecto, te recomiendo que te vayas por la segunda opción para que tengas un mejor resultado. La siguiente pregunta, para mezclar las 20 gotas de cúrcuma y jengibre en medio litro, ¿es en agua caliente, tibia o al tiempo? ¿Tomar cada hora? ¿Qué cantidad? Yo, Saludos. yo te recomiendo que sí primero, sobre todo la cúrcuma, el jengibre no tanto, pero la cúrcuma sí que la diluyes en poquita agua tibia y luego ya la mezcles con todo lo demás. Porque si no, te vas a tardar mucho, porque sí se logra en agua ambiente, a temperatura ambiente, se logra que se diluya, pero te cuesta más trabajo y a veces quedan pequeñas partículas. Y en agua un poquito tibia la puedes diluir, haces que se disuelva la partícula como tal y ya la mezclas con las 20 gotas que tienes de jengibre y la demás cantidad de agua. Nos preguntan que si es recomendable para dolores premenstruales. Muchísimo, nada más que acuérdate que también como funciona como un anticoagulante, durante el ciclo menstrual podrías tener un poquito más de sangrado. Yo te recomiendo que más bien lo tomes previo a tu ciclo menstrual para que desinflames, porque normalmente el cólico es por una inflamación del endometrio que se queda de un periodo previo, se queda atorado o se queda ahí y entonces produce ese desprendimiento del endometrio, produce el cólico. Entonces yo te recomiendo que lo tomes antes, unos 15 días antes lo empieces a tomar y 2 o 3 días previo a tu periodo lo suspendas porque sí podría producirte un poquito más de sangrado. Nos preguntan por la dosis para síndrome metabólico. Mira, para síndrome metabólico sí es otro tema muy extenso porque, como les comentaba, realmente no es lo único que vamos a trabajar, porque ahí también trabajamos la chía y trabajamos el jengibre. Entonces, realmente, dependiendo de la cantidad de insulina que tenga el paciente, de colesterol y triglicéridos, si el paciente ya tiene hipertensión o no tiene hipertensión, es la dosis que vamos a manejar. No se preocupen, es un tema que también tenemos pensado y visto y un poquito más adelante lo vamos a abordar y les voy a dar ciertas características para que también ustedes sepan cuál dosis darle al paciente. Nos preguntan que si además de cúrcuma y jengibre, ¿hay algo más que se recomiende tomar para fibromialgia? ¿De cúrcuma y jengibre para qué? Para tratar fibromialgia. ¿Hay Sí, algo te adicional? recomiendo también el Dreaming Deep porque recuerda que tiene mucho que ver con las señales y los estímulos de dolor. ¿Cuánto tiempo se debe tomar la cúrcuma y cuánto tiempo descansar? Mira, como está hecho en nanopartículas, tiene una capacidad de absorción y eliminación mucho más rápida que cualquier otro tipo de suplementos. Puedes tomarla por 3 meses, 6 meses, y no te va a ocasionar los efectos tóxicos de quizás la raíz o el polvo. Pero yo normalmente lo ideal es que se los mando 3 meses, descanso un mes, evalúo al paciente y vuelvo a indicar cúrcuma o ya no le indico si ya no hay inflamación o dolor. ¿El serum podría ayudar para queratosis plantar? Nos Sí, preguntan. sí te podría ayudar, aunque te recomiendo que de todas maneras, de manera vía oral, sí lo consumas, porque acuérdate que la hiperkeratosis es una hiperproducción o una producción, precisamente el keratonicito que realmente te va a empezar a afectar o te va a empezar a tener una hiperproducción y por eso es que se hace el grosor o empieza a lastimar. Entonces, desde adentro puedes empezar a tratarlo, aunque el serum te podría ayudar a empezar a reblandecer y quitar precisamente el tejido muerto, porque es tejido muerto que no se desprende y se hace patológico. Para artrosis reumatoide, ¿cuántas cápsulas recomiendas? ¿Sería cúrcuma y jengibre? Para artrosis reumatoide, sí, podrías utilizar la de la segunda opción, aunque también te podría funcionar, como decíamos hace rato,
iniciar con una cápsula cada 4 horas el primer día, después te vas a una cápsula cada 8 horas y al final te puedes quedar con una cada 24. Siguiente pregunta. ¿20 gotas? ¿Cuántas pastillas son? 2. Son el equivalente a 2. Si no tienes gotas, puedes agarrar tu capsulita y diluirla en agua calientita, que eso se hace un poquito más caliente para que se pueda diluir, pero también lo puedes hacer. Es el equivalente a 2 cápsulas. La misma persona nos preguntaba si en jengibre tienen en pastillas. Pues está por salir una presentación que ya vienen en cápsulas, ¿no? Nuevamente ahí, Así que tiene es. un empaque nuevo. Próximamente yo creo que ya les estarán llegando. Ya son las últimas preguntas. Sé que ahorita hubo muchas preguntas. Es un tema un poquito aparte, pero igual creo que igual se puede responder. Nos preguntan qué se puede utilizar para TDAH. Mira, normalmente para el TDAH lo que utilizamos es cúrcuma, chía y Dreaming Deep. De hecho, también es una clase que se está preparando donde vamos a hablar precisamente del TDAH, vamos a hablar del síndrome de Down y vamos a hablar de los niños con autismo. ¿Sí? Les decíamos la vez pasada que hablamos del Dreaming Deep, tenemos ya algunos protocolos que se están utilizando en niños donde tenemos una respuesta excelente, donde se ha visto la mejoría de la conducta, la concentración, el desarrollo de neuroplasticidad y también el crecimiento. Entonces, realmente esos 3 son la base fundamental para este tipo de trastornos. Nos preguntan que si hay una hora en específico para tomar cúrcuma, si se sugiere algún horario. Como tal, no, aunque yo te recomiendo que si la persona tiene un poquito de trastornos digestivos, como gastritis o reflujo, normalmente lo hagas después de las comidas. Aunque te sirve para la inflamación, de repente, precisamente por eso, como te sirve para contrarrestar los efectos de la inflamación, recuerde que siempre un producto que habla de que es antiinflamatorio me va a producir de manera inicial algo que se llama agravación o vicariación a salud, que es primero una inflamación aguda para poder contrarrestar la inflamación crónica. Entonces, por eso te recomiendo que si trae algún trastorno digestivo, sea después de la comida. Si no, puedes empezar desde el ayuno, o sea, inicial, o iniciar precisamente con tu cúrcuma, antes, o sea, puede ser antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Para pacientes cardíacos que toman anticoagulantes y tienen dolor en los músculos, ¿alguna sugerencia? Sí te recomiendo, pero ahí bájale la dosis. Bájale la dosis a una cápsula una vez al día, pero te recomiendo que la combines con chía, porque acuérdate que la chía nos trabaja mucho sobre el nivel cardíaco, o sea, es un cardioprotector y te va a ayudar bastante. Entonces, cuando lo combinas, evitas que precisamente la parte del efecto, porque acuérdense que cuando nosotros tomamos un tratamiento anticoagulante y aparte le agregamos cúrcuma, potenciamos el efecto coagulante, ¿sí? Bueno, anticoagulante, o sea, potencias que realmente el medicamento que ya toma, si es efectivo, sea 2 o 3 veces más efectivo. Por eso es que metes la chía, para proteger un poquito esa parte, tanto de venas y arterias como el músculo cardíaco. Nos preguntan por alguna recomendación para alergias. Para alergias sí te lo recomiendo porque al final va a producir una inflamación, una cápsula una vez al día, pero te recomiendo que lo combines con citrus, ya que acuérdate que el citrus trae vitamina C, D y E, lo hablábamos la semana pasada, ¿sí? Y te va a mejorar precisamente el sistema inmunológico y los mecanismos de respuesta y defensa. Indicaciones y dosis si se toman simultáneamente cúrcuma, chía, jengibre y melatonina. Si las tomas simultáneamente, lo decíamos la vez pasada, a menos que lo hagas como en la opción donde te pongo la segunda opción, que cúrcuma y jengibre, como son de la misma familia, sí las puedes combinar. El Dreaming Deep no lo vas a combinar con ellos. Te tomas esto, dejas pasar 5 a 10 minutos y te puedes tomar el Dreaming Deep. ¿Un diabético puede tomar de por vida la cúrcuma? Sí, nada más que a él se lo das ya con una cápsula cada 24 horas, porque acuérdate que eso ya es un proceso crónico degenerativo, a menos
que traiga una agudización. Si trae una agudización, te vas a una cápsula cada 8, una cápsula cada 12, dependiendo del tipo de agudización. ¿Lo pueden tomar pacientes con Alzheimer? Sí, claro, de hecho te mejora muchísimo. Tenemos también estudios que nos hablan precisamente de eso, de la cúrcuma en el Alzheimer, y te recomiendo también el Dreaming Deep y la chía, porque acuérdate que te mencionaba anteriormente con los pacientes de esos pacientitos que tenemos del TDAH y del síndrome de Down, que mejora la neuroplasticidad. Entonces te ayuda muchísimo. Bueno, y la última pregunta, para no extendernos tanto. Si el paciente toma pastillas para presión alta y tiene problemas de reflujo y gastritis, ¿cómo se debe tomar la cúrcuma? Te recomiendo que sea después de los alimentos. Aparte de que te va a ayudar con el corazón, solo métele una cápsula de manera inicial cada 24 horas y vas viendo su dosis respuesta para que no le des no le des megadosis de cúrcuma y después tengas un efecto secundario, no por la cápsula, no por el complemento, sino porque al final de cuentas, cuando das una megadosis, estimulas a que la inflamación baje de manera acelerada, activas precisamente todos estos procesos de nocicepción y para inhibirlos, y entonces puede el paciente entrar en una ansiedad. Entonces te recomiendo que de manera inicial con esos pacientes, empieces con una cápsula una vez al día después de los alimentos. Y nos llegó una última. Dice que si para pacientes con Parkinson también es recomendable cúrcuma. Sí, también, porque nos va a actuar sobre el sistema nervioso, pero combínalo igual con chía y el Dreaming Deep. De hecho, también hay estudios científicos que nos hablan del efecto que tiene la melatonina sobre precisamente los pacientes con Parkinson y Huntington, e incluso pacientes con epilepsia. Bueno, esto yo creo que es de otro tema, pero ¿qué recomendación para personas que no pueden dormir? Ese ya nos vamos más bien con el Dreaming Deep. También hay que ver si su nivel de estrés es muy elevado, pues si métele cúrcuma porque al final va a producir algo que se llama estrés oxidativo y lo combinas con el citrus que hablamos la semana pasada precisamente de eso, del estrés oxidativo, aunque la dosis respuesta del Dreaming Deep va a ser, yo te recomiendo que si es adulto inicies con 10 gotas, si eso le produce, porque lo que sí puede llegar a producir es dolor de cabeza. Si el paciente te refiere dolor de cabeza, bájale las dosis. ¿Por qué? No es por la melatonina, es por la GABA y la L-tianina. La GABA y la L-tianina, acuérdense que son neurotransmisores. Entonces, a veces el cerebro está tan bloqueado que cuando tú le metes un neurotransmisor, ¿qué pasa? Se desbloquea, la información fluye y es una N cantidad de información que el cerebro entonces se acelera y empieza a producir una inflamación. Por eso es que hay que bajar las dosis. Y nos llegó una última pregunta. Cuando se toma en gotas la cúrcuma, ¿cómo se toma? Ahí yo te recomendaba o les decía que yo lo utilizo más en niños. ¿Por qué? Porque en los niños mando 2 gotas, 5 gotas, 3 gotas, 5 gotas. A veces en los adolescentes yo voy a manejar 7 gotas, 14 gotas, entonces no puedo partir la cápsula. Sí la puedo diluir, pero imagínense tronar una capsulita para ponerle nada más las gotas y luego guardar mi capsulita, mejor lo consumo en gotas. Por eso es que realmente lo seguimos teniendo en gotas. Pero si lo quieres tomar, pues puedes ir desde 2 gotas hasta 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas, aunque es más práctico en cápsula. Bueno, yo creo que sería todo. Hubo una ronda muy larga de preguntas aquí, pero igual les Está propongo bueno. que si salen más dudas ya al ver la clase, nos dejen en los comentarios de YouTube. Yo antes de la clase anterior ya pego una leída y les hago llegar los comentarios, ¿no? Para pasarlos a la siguiente clase y que no se extienda, porque va a haber algunas que van a ser de temas que están próximos a venir, entonces ahí se va a ir complementando. Pero te agradecemos mucho, Susana. Fue una super clase, hubo una buena ronda de preguntas, lo cual nos habla que hay mucha participación pues se Sí. entiende por qué se está usando la cúrcuma para remediar varios problemas de este tipo. Sí, yo Entonces, también les agradezco mucho porque el hecho de que ustedes participen es señal de que están utilizando el producto, que lo quieran utilizar y que están muy interesados en todos estos temas que compartimos con ustedes. Les agradezco como siempre. Les reitero su apoyo hacia la comunidad
Y les recuerdo que hay que aprovechar todos los recursos que tenemos. No desaprovechen nuestra clase también de los jueves, ya que acuérdense que esto es salud física, salud emocional y mental, pero a nadie nos cae mal una salud financiera, ¿verdad? Entonces, no dejen de acompañarnos también el jueves. Los esperamos como siempre con un gran cariño y un gran apoyo hacia ustedes. Y pues, como siempre, no me queda más que darle las gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí capacitándose y nos vemos ya sea el jueves para la sesión de negocios. Si tienen invitados y ya están usando los productos, los pasan para el jueves y el martes próximo pues estaremos en la siguiente tema. Les agradecemos a todos y que pasen muy buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias, Susana, como siempre. Cuídense, que estén muy bien. Que pasen Buenas buenas noches. noches.